la trinchera que hay lugar. En la trinchera, con Gustavo Tubio. Creo que el trabajador petrolero la pasó muy mal. Entonces creo que es momento en una industria que es tan floreciente, ese reconocimiento hacia el trabajador tiene que existir. No queremos poner piedras en el camino siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. Muy bien, las 11:47 en la mañana, la temperatura está cercana a los 11, entre los 11 y los 12 grados, se está elevando un poquito más que todos estos últimos días. Vamos directamente a mostrar el pasaporte de migraciones y a encontrarnos con el queridísimo Hernán Dobre. ¿Cómo va, Hernán? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, mi amigo. Contanos por dónde, qué tenés para mostrarnos. En principio, sol y calor, ¿no? Sí, ha mejorado bastante la temperatura, bajó Ah, después mira. de un poco de lluvia, estamos en 28 grados, así bien. que se ha tornado más tolerable de los 37, 38 que hizo la semana Qué pasada bárbaro. y que nos hace presagiar que que el verano va a ser bastante complicado, porque estamos recién en junio Sí, y ya sí, tal tenemos cual. temperaturas de agosto, Tal cual. con lo cual esto va a ser un hervidero dentro de no demasiado tiempo. Tal cual. Así que bueno, hay que aguantar y si quieren les mandamos un poquito de calorcito para No, allá, si no, no vendría promediamos mal, no vendría los mal, 12 no vendría mal un o los poquito de, 28. de la brisa que vemos ahí moviendo las hojas de los árboles, seguramente con un viento más caliente que estamos viviendo acá, ¿no? No vendría mal. Sí, sí, acá a la sombra, nada más. Como Está muy estoy bien, yo, si no me corro 2 metros y me pongo al sol y esto sería imposible de me hacerse. imagino, me imagino. Contanos qué tenés para mostrarnos, que seguramente como siempre será más que interesante. Esta es una particularidad para aquellos que le gusta el turismo no tan tradicional, que quiere salir un poco de los museos, de las cosas que uno ve siempre, e ir a destinos con ofertas distintas, como por ejemplo el que se llama el Tren del Mercurio, que ofrece Renfe, para Ajá. descubrir lo que es el pueblo de Almadén, una localidad que se encuentra en la provincia de Ciudad Real, aquí en Castilla-La Mancha, y la particularidad de esto es que te lleva a sumergirte en lo que fue la vida de un pueblo minero. Mm, Entonces, toda la vida del pueblo y todos los atractivos que tiene están alrededor de lo que fue la antigua mina de mercurio que tenía esta localidad. Y, y esto es interesante porque este pueblo vivió durante toda su historia de la mina. Hay vestigios que hace 4.000 años había ya extracciones mira. de lo que es el cinabrio, que es la roca de la que sale el mercurio, que muchísimas veces se utilizaba para cosmética. Por ejemplo, los romanos, 2.000 años atrás, lo utilizaban para cosmética, para ponerse colores rojos Mm, en el cuerpo. Entonces, especialmente las mujeres se maquillaban con esto. Con lo cual, la producción de la mina fue constante. Lo que fue cambiando, obviamente, fueron las técnicas. claro. Entonces, uno puede ver acá como las primeras extracciones se hacían con martillos, con piquetas, en túneles de profundidad baja, Mm, ¿sí? Y luego fue progresando esto con la extracción, se hacía desde los pozos, se hacía manual, con manivelas, sacando con cuerdas los baldes con material y con agua para que no se inundara. Luego esto pasó, por ejemplo, en el siglo XVIII, se cavaron grandes túneles y se metían mulas dentro de la mina que giraban alrededor de un círculo mm, y con eso iban moviendo una maquinaria que servía para mover las cintas que extraían el material de la mina. Luego, obviamente, esto mejoró, el siglo XIX ya empezaron a hacerse esto con máquinas a vapor y la perforación empezó a hacerse con dinamita. claro. Luego, en el siglo XX ya se hicieron con maquinarias y todo este proceso de extracción se hizo ya con máquinas hidráulicas que permitieron que se incrementara muchísimo más la actividad, al punto
de que casi 3.000 personas vivían Mira. vivían y trabajaban de la mina. Para que te des una idea de la dimensión de esto, esto está en una colina, pequeña colina, y el pueblo está al lado. La profundidad que llegaron a estos pozos, casi 700 metros de profundidad, Ah, mira. ¿sí? 27 niveles de galerías tiene esta mina de De solo Almadén. pensarlo me da claustrofobia a mí, me vuelve Claro, loco. Sí, sí. pero se cavó tan abajo que los túneles hoy en día pasan por debajo de las casas del Mira, pueblo. O mira. sea, todo el pueblo está encima de la mina. O sea, ya no al lado, sino encima de la Claro, mina. Con lo cual hay salidas de emergencia y uno sale de emergencia y sale a una calle del pueblo. mira. Entonces es muy loco porque uno siempre ve la mina a lo lejos y todo a lo lejos. Acá, como se fue cavando en profundidad, llegó al nivel del pueblo y después Lo empezó a bajar, atravesó, a bajar, claro. a bajar. Claro, y hoy se pueden ver todas estas salidas. Para que te des una idea de las dimensiones, llegaron en su momento récord a producir 800.000 frascos de mercurio. Esto significa 2,76 millones de kilos de mercurio, Ah, porque mira. cada litro de mercurio equivale a 34,15 kilos. Y esta mina Ah, lo que tremendo. tenía era ahí al lado unos hornos. Mm. ¿Qué hacían los hornos? Ponían durante una semana el cinabrio a calentar y eso hacía que se evaporara el gas del mercurio, que salía por unos tubos de cerámica que lo enfriaban. Y al enfriarlo, ese gas se transformaba en líquido, Mm. que es el mercurio líquido que uno Lo que conoce conocemos, claro. y que luego se ponía en frascos y se vendía, especialmente la mayor venta era a toda América. Ah, ¿Por qué? mira. Porque se utilizaba para separar el oro y la plata de los metales Sí, en la sí. minería que especialmente se hacía en toda América. Esta es la mina más grande del mundo. Qué bárbaro. No, pensá que produjo 1/3 de todo el mercurio que utilizó la humanidad. Solamente esta mina. Y para que te des una idea, hoy China en un año produce lo que producía la mina de Almadén en un día. Ah, no, tremendo. O sea, Tremendo. es impresionante el tamaño que tenía esta mina. Y además, esto fue haciendo, por ejemplo, en el siglo XVIII que surgiera un hospital para los mineros. ¿Por qué? Porque en los túneles aspiraban Claro, justamente eso te iba a todo preguntar. este El mercurio. vapor de mercurio o lo que genera el mercurio es muy, muy dañino para la salud. Exactamente. Entonces, esto les producía enfermedades, Claro. especialmente unas que les generaban temblores, Mm. náuseas, mareos. Y la única forma, descubrieron que la forma que había para expulsar este mercurio de la sangre era a través de baño sauna o tomando sol que transpiraran. Mira. Y así lo expulsaban del cuerpo, en los estadios iniciales. Entonces se creó este hospital que fue el primer hospital en tratar enfermedades de trabajo de toda España. Mm. O sea, mirá la importancia Sí, que sí, tenía el sí, sí. pueblo. No, E claramente incluso, nos estás contando, digo, gran parte de la historia laboral de España, porque bueno, después en el norte de España seguramente Asturias y toda esa zona está plagada de minas, ¿no? También, pero es realmente yo totalmente. no conocía esto de Ciudad Real. Aquí se trataba lo que era el hidrogirismo, que es Ujú. la enfermedad que produce el mercurio en la sangre. Pero aparte, tal era el esplendor que tenía este pueblo, llegó a tener 13.000 habitantes, Mira, claro. que construyeron una plaza de toros, que es Ah, la única plaza de toros en el mundo hexagonal. mira, ahí la estamos viendo, sí, sí, sí. En Muy loco. general es Son redondas, claro. circular Circulares, o sí, sí. rectangulares cuando se hace en la plaza del pueblo. Ujú. Pero esta tiene la particularidad de que es hexagonal. Qué bárbaro. Es único y con el dinero que se juntaba en la Plaza de Toros, pensá que es una Plaza de Toros del año 1755, con lo que se recaudaba ahí, más la construcción de unas casas que se hicieron alrededor, fue que se financió la construcción de este hospital. Ujú. Toda esta historia
de tanta pujanza, de tanto movimiento, empezó a destruirse el año 2001, cuando se cerró la mina, Claro. porque la Unión Europea declaró prohibido Ujú. el uso, la venta y el consumo de De mercurio. mercurio, claro, claro. 2 Qué años historia, después se cerraron los hornos y el pueblo pasó de tener 13.000 habitantes a no superar hoy los 4.000 habitantes y ser un pueblo casi en extinción porque no tiene muchas actividades con las que complementar su vida. Claro, claro, claro. Entonces los jóvenes No hay se industria van que lo a sostenga, estudiar exacto. afuera. Claro. No, hay pocas cosas que han empezado a montarse ahora, un call center, algunas cosas, pero la realidad es que es una población muy envejecida porque Claro. la gente se va, los jóvenes se van, como el pueblo blanco, ¿no? De Serrat, Exacto, sí, 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 que, sí. que se van yendo. Y hoy, bueno, justamente esto, este tren del mercurio busca reactivar el mercurio porque la mina fue declarada Patrimonio de la Humanidad Ujú. en el año 2012, entonces se pueden hacer visitas, se puede descender a los túneles hasta el primer nivel, unos 50 metros de profundidad, y recorrer todo lo que eran las instalaciones mineras y cómo se vivía la vida Ujú. debajo de la mina, ¿no? Y luego terminar el recorrido saliendo en el trencito que salían los mineros recorriendo los túneles, que es una experiencia Me realmente imagino, maravillosa, sí, 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 me imagino. que es recomendable para hacer a todo aquel que le guste el turismo diferente, ¿no? Explorar nuevas cosas, ver en pueblos más pequeños cómo era su actividad, cómo era su vida y cómo fue el esplendor de este lugar que como te digo, 13.000 habitantes, llegó a tener una plaza de toros de 3.000, Qué bárbaro. un hospital que trabajaba todo lo que eran enfermedades laborales y una mina que fue la mina más grande del mundo de mercurio hasta la actualidad, Muy al punto de que interesante. todavía le quedan reservas. Si mañana deciden explotarla de vuelta, superaría la producción de todo el mundo de mercurio. Muy interesante también la forma de mostrar y de entender lo que ha pasado con el esplendor de una ciudad, seguramente consecuencia también de su industria, de esta industria que tanto seguramente le generó, a casi la nada, ¿no? En virtud de lo que se supone que, bueno, el mercurio ha sido dejado de extraer y bueno, claramente generó que una ciudad de 13.000 pasa a 4.000 habitantes y que se siga extinguiendo en virtud de cómo se van los hijos, ¿no? Muy interesante como Sí, siempre, Hernán. totalmente. Pero ten en cuenta que el mercurio se sigue extrayendo, Claro, no acá. no hay, claro, O sea, exactamente. China lo sigue haciendo, es como pasa con todas las cosas. Las Exacto. prohibís acá, pero no en el mundo. Con lo cual se sigue utilizando, el mercurio se sigue utilizando para un montón de cosas, entre ellos para la fabricación de armamento. Tal cual. Entonces, China lo sigue usando, muchísimos países del mundo lo siguen Sí, sí, consumiendo, sí, sí, sí. pero la Unión Europea, con su decisión de que todo el continente no se puede hacer, destruyó la vida de un Ha pueblo dejado un pueblo sin vida. pujante Exacto. que no tiene futuro si no se montan otras actividades que puedan suplantar eso. Poco tiempo Así es. será un pueblo fantasma. Así es. Gran historia, Hernán, como siempre, interesante y también, bueno, no solo relacionada con el turismo, sino también con esto que tiene que ver con una cuestión social, muy interesante. Como siempre, Hernán, como siempre son las 12, se nos está yendo el programa. Un placer haber compartido con vos este rato y que nos cuentes algo pero tan interesante, como siempre. Un placer enorme y la próxima semana tendremos un nuevo. Dale. Vamos a cerrarlo ahora y luego llegamos un segundito para despedirnos. Abrazo enorme, querido Hernán Dobri. Dale, querido Javi. Basta de atropello, basta de pasarnos por encima, basta de que nos invada, basta, compañeros. Los neuquinos, los regionales, los rionegrinos, los pampeanos, que nosotros representamos, que tengan la plena seguridad que este gremio va a estar a la par de cada uno de los compañeros. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.
Muy bien, solo 10 segundos para despedirnos, son las 12 exactamente, así que dejamos estos en manos del querido Nacho Riverol, que seguramente lo hará mucho más interesante y mejor que nosotros. Nos reencontramos mañana. Dale. Hasta Chau, chau. mañana entonces. Chau, chau.